justamente para conocer más sobre este tema nos enlazamos con Arturo Ángel, corresponsal mexicano en Nueva York y director editorial de Entorno MX. Muy buenas noches. Ángel, pues, ¿qué lectura le podemos dar a esta decisión que toma la Fiscalía de retirar la pena de muerte para estos tres líderes del narcotráfico en México? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Pues bueno, a ver, creo que lo que acaban de mencionar justamente es un indicio, ¿no? Adecuado de lo que podría ser. Hay que ver cómo se desarrollan las cosas, pero el inicio de una negociación, de un posible acuerdo con los fiscales de Estados Unidos, porque además, pues, cuando uno ve los documentos que el día de hoy se hicieron públicos, hay que decir que una de las razones por las cuales ocurre simultáneamente estas, pues, decisiones de perdonar la vida, digamos, de manera un tanto anticipada, porque aún faltaría el juicio y faltaría ver si son declarados culpables, pero el que ocurre de manera anticipada tiene que ver con que los tres casos, el de Carrillo Fuentes, el de Caro Quintero y el del Mayo Zambada, los tres están radicados en la Corte del Distrito Este de Nueva York y por lo tanto los llevan, dependen de la misma dirección de fiscales. Entonces, de manera simultánea es que se exponen estos, pues pues sí, estos actos prácticamente de clemencia. Y una cosa importante, los tres escritos vienen, señalan claramente que la autorización viene de la abogada general, la fiscal de los Estados Unidos, Pam Bondi. Es decir, estamos hablando del gobierno de Donald Trump. Es el que está tomando la decisión, la Casa Blanca, de adoptar esta posición, pues favorecedora en todo caso a estos líderes del narcotráfico en México. ¿Cuáles son los indicios o cuáles son las interpretaciones? Pues es que la verdad, si bien esto se presta para especulación, pues tampoco hay mucho para dónde hacerse. Significa que evidentemente las defensas de estas personas están señalando o están hablando con los Estados Unidos, están a lo mejor entregando o poniendo sobre la mesa cosas que a los fiscales les interesan. De inicio, muy posiblemente sea una modificación de sus declaraciones, porque recordemos que de inicio, cuando el Mayo Zambada y cuando Caro Quintero y Carrillo Fuentes comparecieron en sus audiencias iniciales, los tres vinieron sin extradición, ¿no? Por cierto, dos de ellos fueron expulsados por México y al otro se lo llevó, según la versión de Zambada, se lo llevó secuestrado al hijo del Chapo, pero los tres se declararon no culpables en la audiencia inicial. ¿Qué tendría que pasar ahora? Que en una próxima audiencia o en siguientes audiencias cambiaran esa declaración a culpabilidad y entonces con ello ahorrarle a Estados Unidos el tiempo y el dinero de llevar a cabo un juicio. Pero honestamente parecería ser demasiado poco, dado el nivel de estas personas, que solamente con eso el gobierno del presidente Donald Trump estuviera accediendo a dar este primer paso. Creo que es viable pensar que evidentemente se pueden estar poniendo otras cosas como entrega de recursos, de dinero, de propiedades y lo que muchas veces es la joya de la corona, pues de información que ayude a los Estados Unidos a seguir golpeando estos crímenes, a estos criminales, porque hay una realidad y es que pese a la detención del Mayo, de Caro Quintero y de Carrillo Fuentes, pues sus grupos criminales siguen funcionando. Los cárteles siguen moviendo droga aquí a los Estados Unidos, más allá de que ha habido un incremento de decomisos en México y una reducción, pero la droga sigue fluyendo y por lo tanto, pues la batalla en contra de esas organizaciones criminales y terroristas, como las considera el gobierno de Trump, continúa, ¿no? Claro. Querido Ángel, déjame separar un poquito los casos. En lo que respecta a el Mayo Zambada, ¿qué habría cambiado en las últimas semanas? Porque teníamos conocimiento de que el propio acuerdo que la justicia estadounidense había establecido con Ovidio Guzmán no le favorecía tanto al Mayo Zambada, o incluso con el acuerdo que estuviera por realizarse con Joaquín Guzmán, el otro hijo del Chapo Guzmán, parecería que no le iba a beneficiar tanto al Mayo Zambada. ¿Qué pudo haber cambiado en estas semanas para el Mayo? Es que posiblemente sea resultado de lo mismo, es decir, finalmente el acuerdo de Ovidio Guzmán, de entrada no significa una exoneración para Ovidio Guzmán, aunque sé que evidentemente genera mucha polémica el tema de cómo Estados Unidos lleva a cabo estas negociaciones, pero finalmente Ovidio Guzmán se declara culpable, o sea, digamos que no es que no va a pagar por los crímenes, aunque evidentemente una sentencia bastante menor a la que habría alcanzado, pero finalmente él se declara culpable y se convierte en un potencial testigo colaborador. Muy posiblemente entre los casos y entre las investigaciones en las cuales Ovidio va a funcionar como testigo, pues fuera un juicio contra el Mayo Zambada, porque ya lo vimos al revés. Hace varios años el hijo del Mayo fue testigo contra el Chapo. Entonces lo lógico es que ahora esa historia se repitiera.
en esa perspectiva, muy posiblemente la defensa del Mayo Zambada haya dicho, pues incluso los hijos del Chapo van a declarar en contra nuestra, ¿no? La defensa hubiera valorado eso. Entonces, el asunto está perdido, honestamente, ¿no? O sea, Sí. parece muy complicado que alguien con el Mayo Zambada vaya a salir avante de esto y más si ya son testigos colaboradores, como por lo menos en el caso de Ovidio ya se ha confirmado, pues Sí. los hijos de Chapo Guzmán, ¿no? Entonces, a lo mejor esto forzó un poco las cosas para que el Mayo tratara y pusiera sobre la mesa cosas que de entrada le evitara pues justamente la pena de muerte. Sí, y sobre Caro Quintero, porque digamos que era prácticamente la joya de la corona, o, digamos, de lo realizado por las autoridades de Donald Trump en los últimos meses, toda vez que se le acusa del asesinato de Kiki Camarena. Es decir, Estados Unidos lo quería en su territorio desde hace décadas. ¿Por qué establecer un acuerdo con este personaje? ¿Qué diría la DEA, pues? Y la verdad es que ahí, yo creo que los tres casos, ese realmente es el sorprendente. Honestamente, ahí creo que tendremos que ver cómo evolucionan las cosas, porque miren, Rafael Caro Quintero, pues si bien había vuelto a las actividades criminales, como se ha especulado, ni de cerca tenía el nivel de operatividad, por ejemplo, del Mayo Zambada, que como sea, es un personaje que información y muchísima información lo tiene. Digo, para muestra todo lo que ha desatado su captura en Sinaloa y todo lo que se ha especulado alrededor, pero Caro Quintero, pues en realidad no pareciera ser tan operativo y era mucho más, o es mucho más una afrenta personal de Estados Unidos. Entonces, en ese caso me parece que sí sorprende, porque incluso lo que hemos percibido en las audiencias es que los fiscales, en el caso de Caro Quintero, sí tienen ganas de ir a juicio, tienen Ujú. ganas de que muestren los audios, ¿no? De cómo fue torturado Kiki Camarena, y evidentemente es algo que pues propagandísticamente al gobierno de Trump le vendría de maravilla. Entonces, vamos a ver ahí si yo no me, yo, todavía estamos tratando de descifrar ese asunto. A lo mejor, solo que Caro Quintero cuente con información muy importante, aunque pareciera ser que ya no estaba en la cúpula del cártel de Sinaloa, o a lo mejor se compromete a entregar alguna otra información, los datos no lo sabemos, pero sin duda sí sorprende que en el caso de Caro Quintero veamos este repliegue en cuestión de la pena de muerte de los fiscales. Muy bien. Ángel, te agradecemos muchísimo tu comunicación, pero sobre todo tu periodismo, tu investigación. Estamos en comunicación. Estamos al pendiente. Buenas noches.